Francisco Javier Acuña es el comisionado presidente del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. La información de los mexicanos está a salvo. Esta noche, Francisco Javier Acuña, en La Pura Verdad. Durante muchos años aspiraste a ser el Ombudsman Nacional y me pregunto si sientes esta nueva etapa de tu carrera como comisionado presidente del INAI como una desviación. No, de ninguna manera, porque finalmente se trata de tutelar derechos fundamentales y el INAI es el órgano garante que protege el derecho de acceso a la información pública y que más lo identificamos todos como a la transparencia gubernamental. Y el otro es la protección de datos personales. Yo hice mi estudio de doctorado hace 20 años en España y sí me dediqué al tema del ombudsman como una solución para México. De la Defensoría. Así es, la Defensoría del Pueblo, la solución mexicana del ombudsman y mis dos libros son sobre el ombudsman. Pero ahora pues este es un papel que deriva en derechos humanos y finalmente pues también en esto empezamos hace casi 20 años y fuimos parte de un grupo que encabezaba Ernesto Villanueva, que fue el que introdujo a México el tema del derecho a la información. El derecho de acceso a la información pública fue él. Fuiste parte de ese grupo. El Grupo Oaxaca. Exacto. Y me pregunto cómo era ser un precursor de la primera ley de transparencia, de hecho. ¿Cómo era esto en épocas en las que el acceso a la información estaba vedado? Pues totalmente, porque además el INAI, que es ahora, fue IFAI. Pero en el 2001 que se planteó... Que era Instituto Federal de Acceso a la Información. Así es. En el 2001 que se planteó el asunto en un seminario en Oaxaca, ahí fue cuando se conjugó y los medios... El Grupo Oaxaca. El Grupo Oaxaca nació porque era un seminario y curiosamente no había muchos de los que estábamos ahí de Oaxaca propiamente, sino que éramos más bien externos de otros estados de la Ciudad de México. Y ese grupo formó este camino y hubo que exigirle al gobierno de Vicente Fox que cumpliera su promesa de campaña por crear la ley, por que tuviéramos una ley de transparencia. Y se hacía el maje, no lo cumplía. Entonces se lo exigimos muy cuidadosamente, pero con tino y con tono, en el Congreso de la Unión, y fueron los partidos de oposición en ese momento al PAN los primeros que jalaron por esta vía. Y luego el mismo PAN, con su grupo parlamentario, que no era el gobierno, se movió a sumarse y nos encomendó a este grupo la redacción del esbozo, del guión que debería de ser la Ley Federal de Transparencia, y la aprobaron prácticamente, con sus mejores aciertos, y también le agregaron despropósitos inevitables que siempre en una composición parlamentaria, cuando se trata de aprobar una ley, claro, siempre las negociaciones meten algún elemento que no es el mejor, pero bueno. Háblame de la plataforma de la plataforma de transparencia, de la plataforma nacional, y cómo puede ser utilizada por la ciudadanía. Sí, mira, la Plataforma Nacional de Transparencia es una institución tecnológica, porque es una solución de vanguardia, de gran imaginación. Y yo le he dicho, una hazaña tecnológica, porque imagínate tú, es una plataforma de plataformas, una plataforma que tiene 4 cuadrantes. Un cuadrante es para que por ahí se hagan todas las solicitudes de acceso a la información que se puedan hacer en un país en el que tenemos a nivel federal y de los estados más de 7,000 sujetos obligados. Cuando digo un sujeto obligado me refiero a un municipio, como me refiero al IMSS o al ISSSTE o a Pemex. Que están obligados a transparentar su información. Así es. El INAI tiene la potestad de ser vigilante y de ser el inspector y el resolutor de los 868 sujetos obligados de la Federación. Ahora, ¿cómo puede utilizarla la ciudadanía? Ahí va. Ese es el primer cuadrante. La gente ingresa a la página de la institución, de la institución en la que le interese saber información. Y de ahí hay un vínculo a la plataforma para hacer la solicitud a ese sujeto obligado. O sea que por todos los cuadrantes de 7,000 y tantas páginas de internet del país, que también eso se revisa no solamente las solicitudes, sino los recursos de revisión que se enderezan cuando las solicitudes tropiezan, por así decirlo, porque la gente no consiguió lo que quería. La institución te contesta, eso que tú me pides está reservado. O eso que tú me pides te voy a dar una parte, pero la otra no te la puedo dar porque es confidencial. Ahí es a donde interviene. Y o te la doy a medias o no te la doy, o también te contesta con una salida por ahí por petenera, que también pasa. Entonces tú ya vas por segunda ocasión a la plataforma y dices, no me gustó lo que me diste.
hago valer un recurso de revisión para que el INAI, si se trata de información de la Federación, o el órgano garante de los estados, el INAI local, como les llamaban, los IFAIs locales, la gama de información que cruza por la plataforma es impresionante. Pero esa no es la única responsabilidad del INAI. También está la protección de los datos personales. Y yo creo, Gabriel, te lo digo, que hoy por hoy la parte más sensible y la más delicada de las misiones del INAI es la protección de datos personales. Bien, entonces, ¿por qué todos los ciudadanos tenemos la idea, la sensación de que nuestros datos están regados por todas partes? Porque una cosa es que nos toque a nosotros como autoridad máxima administrativa poder efectuar la protección de los datos personales de Gabriel o de fulanito o de sutanito, pero solo cuando esa persona nos lo pide y nos dice, oye, te denuncio, a ti denuncio que tengo elementos para pensar que en tal lado y en tal otro, donde yo entregue mis datos personales, han traficado con ellos, los están usando para fines distintos. ¿Qué quiero decirte? No somos una policía de datos personales. No, si eso fuera, tendríamos detenido a medio mundo, porque ¿qué pasa? Somos un país en el cual, yo lo decía hace tiempo, hay un paraíso de bases de datos clandestinas. Circulan todos los días, por eso nos llaman de cualquier lado sin saber ni quién es, y no tenemos elementos para evitarlo, porque además, hay que decirlo, por la internet en la que estamos metidos todos, se trafica y se mueven muchísimos datos personales de manera anónima. Pero entonces sí estamos tan expuestos como creemos estar. Está expuesto el mundo porque la internet es una zona enorme, inmensa, en la que circulamos, ya dije, inclusive y sobre todo muchísimos, bajo la opción del anonimato. Porque en eso consiste y en eso radica también la hazaña del internet. Cuando se quiso controlar la internet, por ejemplo, en China, bajo una idea muy totalitaria y absolutista, todo el mundo brincamos y dijimos, oigan, esa es libertad, es la libertad de expresión. Y los periodistas, sobre todo, aunque nos han impulsado y nos han apoyado mucho en las causas del derecho a acceso a la información pública, cuando tocamos el tema de controlar información por razones de cuidado a la privacidad, al derecho al honor, a la propia imagen de las personas, a su reputación, a su intimidad, en ese momento se dividen las cosas porque la libertad de expresión no debe ser cancelada. Planteaste el hecho de convertir al INAI en un organismo integral protector, digamos. Sí. Y todos somos víctimas de estas llamadas todo el tiempo. ¿Esas llamadas son legales? No, son ilegales la gran mayoría, porque la gran mayoría de los datos que tienen los que te las hacen están desautorizados para hacerlo. Te voy a poner un ejemplo. Tú y yo entregamos todos los días datos personales por todos lados. El Estado y el mercado funcionan a base de datos personales. Si hay una gasolina que mueve el Estado o el mercado, todo lo que es el Estado y todo lo que es el mercado son los datos personales. No hay un solo trámite, una sola compra, una sola venta, una sola gestión que no se haga para fulanito, sutanito, cliente, proveedor, usuario. Todo se mueve a través de datos personales. Lo que ocurre es que hay muchas bases de datos que se disparan o se riegan, se filtran de manera clandestina. Ha surgido al Congreso a aprobar una ley de archivos. Sí. Explícame. Sí, mira, es una de las razones que precisamente tienen en desamparo la misión que tiene el INAI, porque para poder asegurar que haya información pública e información de calidad, tiene que haber registros confiables. Tiene que haber una ley general de archivos. En todos los países democráticos, lo primero que hubo fue una ley de archivos. En todos los países democráticos modernos, y sobre todo pensamos en las democracias más antiguas, que son las europeas, lo primero que hay en esos países es una ley de archivos vigente y, ojo, respetada. Nosotros tenemos legislación de archivos, una ley federal del 2011, pero que no es respetada. Es olímpicamente burlada. Porque no hay una conciencia crítica del valor de los archivos, porque en este país hay mucha desmemoria y porque también hay que decirlo, el rigor archivístico también implica mucho deber y mucha inversión pública, porque cuesta mucho dinero tener por hoy cada vez más las más sofisticadas mecanismos de herramientas tecnológicas para poder asegurar que los trasvases de la información sean también confiables. Para que podamos tener, y ya con esto lo pongo más sencillo, una buena defensa de los datos personales de las personas, tenemos que tener una buena ley general de archivos, porque la ley general de archivos va a exigir en genérico, en general, que cualquier trámite, cualquier expresión se documente, quede registrada. Y es la única manera de poder conservar luego la información que debe preservarse para el futuro, la histórica,
pero no toda la información histórica es la que se guarda para fines, porque finalmente es poco lo que es histórico. Acabas de asumir tu puesto y en consecuencia has planteado un programa de trabajo en el que hablaste de reivindicar el INAI. Y si hablas de reivindicarlo, no puedo menos que preguntarte en qué ha fallado el INAI. No, mira, las instituciones públicas tenemos un mal momento, todas. En una democracia como la nuestra, que tiene 40 años de un proceso democratizador permanente, las instituciones públicas, las históricas, constitutivas de la nación, los tres poderes clásicos, y las instituciones más jóvenes como el IFAI, que son órganos constitucionales autónomos, están atravesando un mal momento ante la sociedad. La sociedad no nos cree. La sociedad no les cree a los políticos, no nos cree a los funcionarios ni a los burócratas. Creen que todos somos ociosos, zánganos, que nos beneficiamos del cargo, que no hacemos nuestro deber y que además cobramos una fortuna y que además somos... Yo no podría haber hecho mejor esa lista. Y que además somos irresponsables y somos altivos, prepotentes, que no saludamos, que no respetamos, que nos valemos de nuestra condición. Y las instituciones necesitan demostrar su utilidad, demostrar su sentido de apreciación para que puedan ser útiles. Si la gente cree que el IFAI, ahora INAI, por eso lo conexiono, porque pues es importante, hay gente que todavía no se percata que el IFAI se transformó en INAI, haciéndose nacional. Es una institución que todavía es muy joven. Mira, no tiene ni 15 años en la historia de un país de tantos años. La democracia mexicana de 1821 para acá, pues mira, vamos apenas a cumplir los 200 años de república constitutiva en términos, vamos a decir, estables, que no deja de haber ahí los flecos y los periodos de dictaduras y de guerras. Bueno, es un suspiro en el tiempo. Pero esta es una de las instituciones democratizadoras con las que se ha hecho más emblema y México se distingue a nivel internacional por esta gama de instituciones nuevas. Francisco Javier Acuña, recuerde bien esta cara porque este señor está al frente del Instituto Nacional de Acceso a la Información y de la Protección de Datos Personales, así es que las quejas con él. Salud por eso. Salud a ti. Gracias, de verdad.